Bueno, parecería que este tema de los impuestos y de los impuestos que paga la sociedad, que pagamos todos, es como un pozo sin fondo. Pero precisamente por este tema y para hablar y tratar sobre este tema, la ley de presupuesto, el ajuste e indexación salarial para este presupuesto, tenemos aquí con nosotros a nuestro economista con la consulta financiera de este martes, Aliro Álvarez. Bienvenido. Muchas gracias. Pues mira, yo estaba mirando la intervención de José Horacio Rodríguez, diputado por Opción Democrática, Alianza País. Ganó por Alianza País, sí. Ahora Opción Democrática. Correcto. Y realmente tiene razón en lo que comenta y establece. La realidad es que digamos, esta aplicación todos los años, cada vez que hay un sometimiento de presupuesto y todo se deja de lado, y básicamente lo que busca es, se supone que, así lo establece la ley, un ajuste por inflación, ¿ok? Sabemos que la inflación es el valor, la pérdida del valor de dinero en el tiempo. Nuestras referencias sobre todo tienden a ser la canasta básica. Sabemos que lo que podemos comprar hoy, no sé, por 100 pesos no es lo mismo que podríamos comprar dentro de un año por la pérdida de valor, y claramente los salarios deberían ajustarse acorde, ¿ok? Pero lo que él establece es interesante, y a mí siempre me gusta verlo desde el punto de vista de los números, porque a final de cuentas, que lo que él menciona tiene mucha razón desde el punto de vista del Estado, es complicado, porque significa, y lo vamos a pasar a explicar ahora, pero significa que se caerían las recaudaciones de hacer ese ajuste en términos de inflaciones, pero también desde el punto de vista del consumidor o del asalariado, también se ve afectado. Desde el 2000, y yo por aquí traje más un análisis, pero y él menciona algo bien interesante, pero desde el 2012, nosotros tuvimos tres indexaciones o dos indexaciones a partir, y lo voy a tomar como referencia del 2012, pero básicamente fue cuando se ajustó, y por aquí tengo el dato, en el primer caso el parámetro del salario que estaba exento en términos anuales eran 399,000 pesos, ¿ok? Eso era del 2012 al 2015. En el 2016 se ajustó a 409,000, y a partir del 2017 hasta la fecha el salario exento, que a partir de ahí se cobraba unos tramos que van del 15, 20 y 25%, sobre todo en 20 y 25% hay unos montos adicionales que establece la DGI. En esos tramos es lo que es sobre todo lo que él comenta hoy por hoy. Ahora, cuando nosotros miramos... ¿Cuánto fue que dijiste, Aliro? Perdón, el 2017, ¿cuánto es el último salario anual que estuvo exento? 416,000 pesos. ¿Eso a partir es mensual? De ahí, eso es anual. ¿Pero mensual cuánto sería más o menos? Mensual sería el equivalente, que es lo que él menciona, de unos 34,600. Exacto, 85. A partir de esa cantidad se cobra el impuesto. A partir de ahí se cobra impuesto, correcto. Ok, entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que cuando nosotros vemos esos tramos a lo largo del tiempo, el salario pasa de 33,327 en 2012 a 34,685, ok. Pero cuando nosotros lo comparamos con la canasta básica, cuando tú sacas las estadísticas del Banco Central, la canasta básica en el 2012, cuando tú tenías un salario de 33,327, era de 25,000, por lo tanto te sobraban 7,000 pesos, por así decirlo, ok. No pagabas impuestos porque estaba por debajo, pero te sobraban 7,000 pesos, ok. El salario incrementó en todo ese tiempo, si tuviéramos que sacar un crecimiento ponderado anual, un 10%, para convertirse en 34,685, ok. Sin embargo, la canasta básica, si tuviéramos que llevarlo anualizado, incrementó un 16%. Significa que pasó de 25,000 a 43,000 pesos al día de hoy promedio, porque sabemos que hay unos tramos de quintiles. ¿Qué pasa? Que dado un ingreso de 34,685 y una canasta básica que te cuesta 43,000 pesos en promedio, tú tienes un déficit de 9,000 pesos, ¿ok? Sin embargo, recordemos que hace 12 años, tú tenías un superávit, que era lo que mencionaba, igual podríamos hablar hasta 2018-19. Tú tenías un superávit, algo te quedaba. Obviamente, con todo el tema de la pandemia, cuando uno mira ese análisis, ve que los ajustes o sobre todo el incremento de esa canasta básica no fue proporcional. O sea, no es como decir creció un 3%, 4%, en algunos casos creció un 8%, creció un 10%. No se hicieron los ajustes acordes a eso, y hoy por hoy tenemos un déficit inclusive para quienes no pagan impuestos cuando lo relacionamos con la canasta básica. Ya para aquellos que están en el tramo del 15%,
pasa algo similar. En el 2012, que tú tenías un tramo de 599,000, tú pagabas un diferencial entre los 399,000 que mencionábamos y los 599,000, que es anual. Tú pagabas un diferencial del 15% sobre ese monto. Y te quedaba un superávit, vamos a decirlo así, de 21,000 pesos. A lo largo del tiempo, cuando vamos de 2012 a 2023, el superávit pasó de 21,000 pesos a 5,000 pesos. ¿Ok? O sea, la disminución ha sido mucha y la tendencia es la misma. La canasta básica en promedio anual ha aumentado un 16%, mientras que los salarios solamente han crecido un 10%. Esto que propone el diputado José Horacio es sumamente beneficioso y conveniente para la gente, para el pueblo, para el consumidor, para el trabajador. Ahora, ¿qué representa para el Estado dominicano? ¿Es sostenible quitarle esos impuestos? ¿Se podría compensar con otros impuestos? ¿Habría que hacer una reestructuración? Y no tiene el gobierno también. Sí. O sea, lo que se le está pidiendo a los legisladores no es que le den una concesión, es que cumplan con el Código Tributario. Correcto. Sí, pero en términos económicos, habría que hacer ajustes, habría que poner otros impuestos. Pero el gobierno acaba de anunciar que tiene muchísimo dinero, que tiene un superávit, que tiene una cantidad excesiva. Incluso se habló de una amnistía fiscal porque le está sobrando muchísimo cuarto. Hay una amnistía fiscal. Le están sobrando muchísimo cuarto, ¿sí o no? Eso no es lo que significa. Eso es correcto. Okay. ¿Pero qué pasaría? ¿Una debacle? O sea, si se deja de cobrar eso... Mira, ¿en quiebra el Estado? O sea, la respuesta no es tan sencilla porque tanto acumulado lo que va de año como como por ejemplo tomando el mes de julio, efectivamente lo que era estimado de recaudación se superó, ¿ok? Por 2, 3, 4 millones, etcétera. Ahora, habría que entender, si tomamos como referencia la canasta básica y qué sucedería con un ajuste de la inflación, habría que entender varias cosas. Lo primero es cuando tú modificas o vas a hacer ese ajuste de salario por inflación, por ejemplo, como estamos hablando aquí de tramo del 15, 20, 25%, tú estarías sacando una parte de los que pagan impuestos en el tramo del 15%, lo estarías dejando exentos, ¿ok? Y quien está en el tramo del 20% pasaría al 15%, y quienes están en el tramo del 25% pasarían al 20%, ¿ok? Nosotros sabemos que la gran mayoría, las estadísticas están ahí y los datos, la gran mayoría está en un renglón del 15%, ¿ok? Podríamos hablar casi de las personas que cotizan, y yo estuve viendo un dato ahí de la Tesorería Nacional, la TCS, pero la gran mayoría está en el rango del 15%. Si tú hicieras un ajuste de esos montos, tú estarías sacando una gran parte de esas personas de ese tramo y por lo tanto no pagarían impuestos. Entonces, no pagar impuestos no recaudan. Como tú estabas hablando de números ahorita, sería que se le decuadran los números al gobierno. Correcto, se le cuadran los números al gobierno. ¿Y cuándo le cuadraría a la gente? ¿Y el pueblo para cuándo entonces? Esa es una muy buena pregunta. Yo lo que diría es complicado, quizás no es que no hay un ajuste, hay que pensar en qué medida puede ser el ajuste, porque claramente hay que aplicarlo porque está en la ley, pero yo también diría que hay que ponerle más control, sobre todo en el corto plazo, porque creo que esto va a ser una discusión y fíjense el tiempo que tenemos que no se aplica, o sea, esto va a ser una discusión a la larga, esto se aprovecha inclusive para fines de políticos, se podría decir, porque a nadie le conviene vamos a decirlo así, en un periodo electoral o previo a un certamen electoral, de repente quedarse sin dinero como Estado. Entonces yo lo que diría es que esto va a ser quizá una conversación al mediano plazo. En el corto plazo yo creo que el enfoque sería controlar la canasta básica. Al final el salario promedio, sabemos que hay quintiles, pero el salario promedio del dominicano no llega a los 30,000 pesos, ¿ok? Pero supuestamente ha bajado la inflación y tienen la tasa de interés, la están bajando en el mundo entero. Supuestamente. Supuestamente. Entonces, ¿cómo tú controlas el costo de la canasta básica? Lo que pasa es que recuerden también que aunque nosotros tenemos componentes locales, también tenemos muchos componentes de fuera. Somos un país netamente importador y sobre todo nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Estados Unidos, que ha estado batallando con la inflación, una parte de nuestra inflación es importada, ¿ok? Por lo tanto, sí de alguna manera nos vemos afectados. En términos de quiénes pagan o quién paga esos impuestos, y esto también es importante y puede ser tema de discusión, la mayoría de esos impuestos no lo paga un asalariado, sino personas independientes, ¿ok? Alguien que tiene un ejercicio independiente, no sé, un abogado, un consultor, etcétera. Muchos impuestos sobre la renta se paga, lo terminan pagando ellos porque al final de cuentas son quienes obtienen muchos ingresos, vamos a decir, extraordinarios por 2 o 3 trabajos, consultoría, etcétera. Pero si ustedes consideran el salario
promedio que tiene un dominicano, en términos generales, no se acercaría ni siquiera al rango de pagar impuestos de ese 15%. O sea que desde este punto de vista, yo creo que desde el punto de vista del salario sí hay una oportunidad que todavía no roza, yo diría que no roza ni siquiera el tramo del 15%, pero la mayoría de ese impuesto, esa recaudación un gran porcentaje viene de la gente que es independiente. Qué difícil es beneficiar al pueblo o a la gran mayoría cuando aquí hay tanto margen y tantos otros beneficios para el empresariado, por ejemplo. Entonces, Manuel, ¿cómo hablamos de que algo es una ley? Hablabas de que esto no se debería estar ni siquiera discutiendo, si eso es una ley, si esto es algo que lo ordena la ley. Claro, totalmente. Esto no debería ni ponderarse. Y yo me quedaba con la duda, no sé si en algún momento lo explicó Aliro, pero ¿cuánto debería ser el salario exento actualmente con los niveles de inflación? Pues mira, el salario mensual, si ahora mismo 34.186 pesos, más o menos, 416.000 pesos anuales. ¿Cuánto debería ser si tomamos en cuenta la inflación que ha habido desde el 2017 a la fecha, el monto que debería estar exento? Ok, mira, eso es una buena pregunta. Si nosotros indexáramos, y esto fue un estudio que hizo unos analistas de quienes hacen los presupuestos, ellos decían que para 2022, si se hubiesen indexado, si se hubiese hecho la indexación por tramo, ustedes tendrían un tramo, por ejemplo, el tramo del 15%, que paga a partir de los 34,000, si lo hubiésemos indexado, el nuevo salario sería 52,000, ¿ok? O sea, que ustedes comenzarían a pagar impuestos a partir de los 52,000. Oye, ya tú sabes, todo el que gana, ahora mismo, todo el que gana más de 34,000 pesos paga impuestos. Si hubiésemos indexado, como manda la ley, el tema del impuesto sobre la renta, el monto exento del impuesto sobre la renta, empezaría a pagar todo el que gane más de 52,000 pesos, Soraya. Bueno. Entonces, para hacer cumplir esa ley, bueno, yo sé que lo tuyo en materia económica, quizás Manuel tenga la respuesta. ¿Se puede incoar algún recurso en un tribunal? Lo que pasa es que la teoría de siempre es que la ley general de presupuesto es una ley y por tanto te deroga otra ley. Entonces por ahí es que siempre se han ido los legisladores, pero yo creo que podría someterse a alguna acción en inconstitucionalidad contra la ley de presupuesto, específicamente contra esa parte, ante el Tribunal Constitucional en algún momento. Es lo único que podríamos hacer. Yo, aunque no soy partidaria o no soy parte del partido de José Horacio, sí felicito a congresistas como José Horacio Rodríguez y hay otros también que levantan la voz por el pueblo, que sacan la cara por la gente. Y esa información la desconoce mucha gente también. O sea, me parece interesante que se esclarezca lo que pagamos de impuestos. Me parece muy interesante que se ponga el tema en la palestra. No, y definitivamente, justamente, no es un tema, porque para nosotros la DGI es como un ente aparte, como que lo que ellos hacen es bien, o sea, solo lo entendemos desde el punto de vista de pagar impuestos, pero también hay muchos informes, hay muchos reportes bien interesantes que nosotros, pudiéramos involucrarnos más como dominicanos y tener este tipo de discusiones, porque no es solamente a lo mejor pedir para favorecerme, sino buscar un equilibrio, entender que el Estado también necesita recaudar dinero para cumplir con una serie de compromisos, etcétera, pero hasta qué punto puede ser una conversación ganar-ganar, ¿ok? No solamente... Y que hay otro tema también, y es el alto nivel de informalidad que existe en la República Dominicana, que ahí es donde se ve afectado el Estado. Porque si no me falla la memoria y no estoy errado, ronda prácticamente el 58% la informalidad que existe aquí, de personas que andan trabajando en la calle y viven del día a día y simplemente no están formalizados y no pagan impuestos. Así es. Bueno, lo importante, como dice Yasmín, que estos temas se coloquen sobre la mesa, que la gente, que todos nos hagamos conscientes y que empecemos a ejercer ese derecho como pueblo que tenemos. Aliro, muchísimas gracias. Gracias por participar con nosotros en este tema interesante, en cada tema de cada martes, en beneficio de nuestra audiencia. Será hasta el martes que viene, si Dios quiere. Ustedes quédense en sintonía, que regresamos con mucho más. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. ¿Qué pasa?